Vamos a empezar con una entrevista que creo que les va a interesar mucho, porque vamos a hablar con don Fernando Vizcaíno, que es probablemente o el primero o el segundo de los denunciantes del caso Mascarillas. Muy buenas tardes, don Fernando, y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por invitarme. Al contrario, vamos a ver, ¿cómo fue el inicio, el origen de su denuncia por el caso material sanitario durante la pandemia, mascarillas y otras cosas? Vale. Respecto a lo que decías anteriormente, un año antes creo que fue de que yo pusiera la denuncia, Ramiro Grau, para concederle al César lo que es del César, fue la persona que primeramente denunció todo este caso. Lo que pasa es que su denuncia no prosperó, pero hay que decirlo, no prosperó y tampoco fue la que desencadenó la mía, ¿vale? Desde luego, quien no ha tenido nada que ver con esto es quien se está ahora atribuyendo los méritos de haber metido en la cárcel a Ábalos, que es Alvise Pérez, que si quieres luego lo comentamos con más detenimiento. Pero voy a contar la historia de cómo se origina todo este caso, que creo que es uno de los más importantes a nivel histórico en España, ¿no? Aunque también quiero decir una cosa importante, y es que meter a los políticos en la cárcel no es un gran logro. El logro se conseguirá cuando metamos a quienes mueven los hilos desde arriba, a quienes están detrás de Vanguard y detrás de BlackRock, son los dueños del mundo y son quienes utilizan a los políticos como títeres, cuando consigamos convertirlos a ellos en el objeto de nuestras denuncias. Si es que es eso posible, que lo dudo mucho, porque como son los dueños de todo, pues muy complicado. Bueno, a mí me contactaron a finales del año 2021 para que pusiese una denuncia porque se había contactado con varios abogados de la disidencia y tal, y ninguno parecía atreverse a ponerla, ¿no? Entonces, se me dijo que había una información que había sido contrastada, además por unos casi compañeros míos, que son agentes de periodistas por la verdad, que consistía en que habían había publicado el gobierno canario que iba a comprar unos PCR por el valor de 15 euros cada uno a una empresa cuyo nombre ahora no recuerdo. Entonces, lo que hicieron estos periodistas por la verdad fue llamar para contrastar esta información a esta empresa y pedirles presupuesto por el mismo número de test PCR. Y lo que ocurrió es que en lugar de a 15 euros, como el gobierno canario pensaba cobrárselo a las arcas del gobierno nacional, los PCR los ofrecían a 5,40 euros, es decir, a una tercera parte. Había un sobrecoste de 461.000 euros en ese contrato de PCR. Entonces, bueno, como nadie quería poner la denuncia, se me ofreció a mí y yo la puse, habiendo contrastado la información. Y envié copia a la Fiscalía Europea. Y esta fue la clave, porque la Fiscalía en España no contestó, pero sí contestó la Fiscalía Europea admitiendo indicio de delito. De esta manera, cuando yo en mis redes publiqué que la Fiscalía Europea había admitido indicio de delito, me contactó una periodista del Cierre Digital, María Montero, me pidió toda la documentación, la denuncia, todo lo que había es el presupuesto, todo. Y lo publicó. Vale, entonces, después de esta publicación, María Montero y un empresario canario que se llama Juan Manuel Pérez León, nosotros tres somos en realidad el triángulo que precipitó todo este proceso judicial, buscaron el contrato de la denuncia que yo había hecho. Pero como yo había hecho viral toda esta denuncia en mis redes, claro, lo que hicieron fue anular ese contrato. Entonces ese contrato no sirvió para llevar adelante el proceso, pero buscando mi contrato, bueno, el contrato de mi denuncia, encontraron el contrato de las mascarillas, que es el que desembocó en el caso Mascarillas, denunciado por Juan Manuel Pérez León, tampoco por Alvise Pérez. Entonces, cuando esto ya entra, claro, entra la Fiscalía, entra la UCO, entra pues el Poder Judicial español a investigar todavía más contratos, viendo que este contrato había quedado claro que había un fraude. Entonces es así como se genera todo el proceso y luego, para no olvidarme de nadie, lo tengo aquí apuntado, entraron como acusaciones populares, es decir, cuando el procedimiento ya está abierto,
por la UCO y por la Fiscalía, entraron como acusaciones populares el PP en primer lugar, Vox, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír, Haddade, Justicia Europa y más tarde UPN y Veritas. Espero haber reunido toda la información y no haberme olvidado de nadie. Y esta es la historia que conduce a la sentencia que hemos conocido. Claro, a la sentencia que habéis conocido y a las que espero que se sigan produciendo, porque aquí fue como una escalera de estas de dominó, ¿no? Que una ficha empezó a empujar a la otra y, de hecho, la primera persona a la que fue denunciada, Ángel Torres, que en aquel tiempo era el cabecilla del gobierno de Canarias. El presidente de Canarias. De momento no está en la cárcel. Entonces, esa es la historia. Y estos son los elementos que participaron en ella. Yo fui la persona que abrió la caja de Pandora con mi denuncia. Y luego, entre María Montero y la denuncia de Juan Manuel Pérez León, ya ahí entra ya la Fiscalía a investigarlo todo. Entendido. Pero esa es la realidad. ¿Vale? Entonces, ¿Y a ti te molesta que Alvise Pérez se atribuya cosas que no realizó? Claro, si yo hago un trabajo y aparece uno y dice, no, el trabajo lo he hecho yo, páguenme a mí, pues obviamente me molestaría a mí y le molestaría a cualquiera, ¿no? Que aparezca alguien a atribuirse, a colgarse las medallas por el trabajo, por, en este caso, la iniciativa de una persona que fui yo de poner esta denuncia, y no solo yo, es que luego está el trabajo de María Montero, la periodista del Cierre Digital, junto con la denuncia de Juan Manuel Pérez León, que somos quienes realmente actuamos como la génesis de todo este procedimiento. Sí, entonces, sí, es muy feo que aparezca una persona que además hace como los Royuela, es decir, que pide dinero a sus seguidores para poner querellas y denuncias y al final las querellas que él ha puesto no tienen nada que ver con lo que dice que ha puesto. Sus querellas tienen que ver con cosas de calumnias, de, pues eso, de que yo he dicho esto y el otro dice que no, de injurias y tal. Nada que ver con el caso Ábalos. Tampoco, porque él afirma que hace muchos años, él se presentó en un programa de televisión, creo que en el de Risto Mejide, para denunciar que Ábalos tenía una serie de paraísos fiscales y que le censuraron el programa. Pero es que a día de hoy, con Ábalos en la cárcel, tampoco hay ninguna constancia de que estos paraísos fiscales existieran. Entonces está muy bien pedir donaciones para poner denuncias, pero no si estás engañando a las personas que te dan esas donaciones y haciéndoles creer que estás poniendo denuncias que no pones. Fernando, permíteme que te pregunte, ¿sabes que, cómo no vas a saber, que hay un caso Mascarillas 2, que es el que afecta a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y al presidente de Canarias en el momento, Ángel Víctor Torres, que compraron unas mascarillas y otros equipos sanitarios, algunos de ellos pues con defectos importantes que les convertían en nulos, que no protegían a nadie, que se han podrido en las dependencias de los dos gobiernos insulares. ¿Cómo crees que va a acabar ese procedimiento? ¿Habrá condena contra Francina Armengol y contra Ángel Víctor Torres? Pues no lo sé. Siempre es difícil meter a los políticos en la cárcel porque, bueno, tienen su protección. Pero, a ver, una cosa que quede claro, esto no es que haya ocurrido en España, es que ha ocurrido en todos los países del mundo. O sea, los políticos se dedican a eso. Siempre están ahí y cuando hay que construir algo, cuando hay que hacer algo, son inversiones de dinero que ellos cortan, parten, reparten y se quedan con la mejor parte. O ponen a su primo o al hermano de su mujer a hacer los trabajos para llevarse la pasta. Lo que pasa es que en esta ocasión los hemos descubierto, ¿vale? Eso es lo que cambia, pero en todos los países del mundo seguro que los políticos hicieron lo mismo. Tanto con todas las medidas sanitarias, los productos supuestamente anti-COVID, como con todo lo demás. Los políticos se dedican a eso. Yo no conozco políticos honestos. Fernando Vizcaíno, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti. Insisto por haberme dado voz. Bueno, vamos a volver a la actualidad porque hay novedades muy serias respecto del terremoto en Venezuela. Datos, sobre todo.